Hermanos, nos ponemos en disposición para continuar con las reflexiones del Santo Rosario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le regalamos una flor a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar el tema el Salterio de María. Es el número 22 del secreto terminable del Santísimo Rosario, número 22 y número 23. El Salterio de María. Dice así el número 22. Desde que Santo Domingo estableció esta devoción hasta el año de 1460, en que el Beato Alano la restauró por orden del cielo, se le denomina el Salterio de Jesús y de la Santísima Virgen, porque contiene tantas Aves Marías como salmos tiene Salterio de David, y porque los sencillos e ignorantes que no pueden rezar el Salterio davídico sacan de la recitación del Santo Rosario tanto o mayor fruto que el que se consigue con la recitación de los salmos de David. Número 1 dice, porque el Salterio davídico angélico tiene un fruto más noble, a saber, el Verbo encarnado, a quien el Salterio davídico solamente predice. Porque así como la realidad supera a la imagen y el cuerpo a la sombra, del mismo modo el Salterio de la Santísima Virgen sobrepasa al de David, que solo fue sombra y figura de aquel. 3. Porque la Santísima Trinidad inventó directamente el Salterio de la Santísima Virgen, es decir, el Rosario, compuesto de Padres Nuestros y Aves María. Hermanitos, hasta este momento estamos hablando sobre el Salterio de la Santísima Virgen, de lo que dice el secreto terminal del Santísimo Rosario, que desde que el Beato Alano lo restauró y Santo Domingo lo estableció, se le denominó como Salterio de Jesús y de la Santísima Virgen. No se conocía tanto como Rosario, sino como Salterio. Y se le empezó a dar este nombre porque precisamente al inicio de la iglesia, de los primeros cristianos, había una oración que se hacía en común precisamente porque era parte de la tradición judía. Se hacía una oración que se fue componiendo y que se tenía, que era lo que se tenía en su tiempo, que era lo que se le conocía como el Salterio de David. El salterio propiamente es como es un instrumento musical parecido, muy parecido a la arpa, más o menos parecido a la arpa, pero un poco más chico. Pero esto es así porque se le atribuyen la mayoría de los salmos al rey David. Entonces, recordemos nosotros que en las Sagradas Escrituras tenemos un libro que es conocido como el libro de los Salmos, y nosotros buscamos a la Biblia y vamos a encontrar las Sagradas Escrituras en la sección de los libros de los Salmos. Y ahí los salmos son aproximadamente 150 salmos, aproximadamente. Entonces, esto lo que hacía la iglesia cristiana al principio, la iglesia judía también que hacía, era que oraba los salmos, oraba los salmos. Recordemos, si nosotros vamos al libro de los salmos, a la Sagrada Escritura, pues todos los salmos los podemos leer, los vamos meditando, los vamos orando, y son salmos que se pueden inclusive cantar. Recordemos que en la Sagrada, en la misa, Santa Misa, pues se leen los salmos, ¿no? Se leen, se cantan,
se leen o se cantan, ¿no? Que están hechos como canto. Por eso se llama salterio, porque acompañaba con un instrumento musical. El rey David se le considera que fue componiendo cada uno de los salmos, salmos que hablan de, del perdón, de la reconciliación, de la esperanza, del amor, de la fuerza de Dios. O sea, son una cantidad de salmos, son muchos. O del pecador arrepentido, ¿no? El que clama misericordia, del que está sufriendo en la cruz, y muchos de estos salmos, ¿no? Entonces, al inicio de la iglesia cristiana, pues lo que hacía es que oraban 10 salmos, y después de los primeros 10 salmos oraba el Padre Nuestro, ¿no? Que porque ya era la oración que daba Jesucristo, que dio Jesucristo. Pero entonces nos dice aquí que al principio a algunos se les complicaba, y por eso decía acá, porque los sencillos e ignorantes que no pueden rezar el salterio davídico sacan de la recitación del Santo Rosario tanto mayor fruto que se consigue con la recitación de los salmos de David. Y aquí hay una comparación que nosotros podemos empezar a tener. Si tú hoy, el día de hoy, agarras tus sagradas escrituras y dices, hoy voy a rezar los salmos, ¿no? Entonces tú agarras, no sé, los primeros 5 salmos, los primeros 10 salmos, y lo vas recitando, lo vas leyendo, vas orando con ellos, los cantas o lo oras. Entonces, nuestra Madre Santísima, a través de este libro, nos va diciendo, el Señor Jesús también, que hay que, uno, tener en la sencillez y en la humildad, hay una gran virtud. Y nos dice que si nosotros oramos los salmos, los 10 primeros salmos, no sé, 20 salmos juntos, pero agarramos también el rosario y hacemos la oración del rosario, el Padre Nuestro y la Ave María, nosotros en la humildad y en la sencillez, porque Jesús dice sencillos e ignorantes también, pues recordemos que también si nosotros sabemos que toda la sabiduría viene de Dios, pues realmente somos ignorantes. Entonces, abrazarnos a esto que nos está diciendo, habrá más frutos si nosotros hacemos el Santo Rosario que si todo el día oráramos los salmos. Evidentemente los salmos tienen una riqueza espiritual porque también es palabra de Dios, pero nuestra Madre Santísima nos está diciendo que esta nueva salterio de David de la Santísima Virgen tiene una fuerza más grande. ¿Por qué? Porque ya son oraciones puestas precisamente por la Santísima Trinidad. Y nos dice, ¿por qué es que entonces, si nosotros oramos el rosario en vez del el libro de los salmos de la Biblia, cómo es que dos oraciones, y eso es la parte donde nos toca a nosotros aprender la sencillez, el Padre Nuestro y la de María, pueden traer tantas más frutos que si nosotros no leyéramos todos los salmos? Y eso es algo para pensar, ¿no? Precisamente nuestra Madre Santísima nos va diciendo a través de esta reflexión que sí, hay mayor fruto. Por eso dice, sacan de la recitación del Santo Rosario tanto, o sea, no, lo mismo o mayor fruto, claro, dependiendo de cómo nosotros lo recemos con el corazón, que el que se consiguiera con la recitación de los salmos de David. ¿Y cómo es que repitiendo las mismas oraciones, el Padre Nuestro y la Ave María, se pueden tener tanto, lo mismo o mayor fruto? Y aquí les da tres razones. La primera razón es porque el salterio angélico, y quiero recalcar esta palabra, porque se le dice salterio angélico, porque si recordemos que el Ave María procede de la salutación del ángel Gabriel a la Virgen Santísima, y la segunda parte proviene del Espíritu Santo, que habla a través de la boca de Santa Isabel en alta voz, ¿no? Y le dice, bendita tú entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, ¿cómo mereció que venga a mí la madre del Señor? ¿No? Entonces ahí vemos la presencia del Espíritu Santo que a través de Santa Isabel habla, y esa parte se convierte en una oración. Entonces la primera parte es el ángel Gabriel que lleva la salutación angélica, por eso le dice salterio angélico, que es compuesta. Entonces, y nos dice, tiene un fruto más noble, a saber, el Verbo encarnado, a quien el salterio davídico solamente predicen. Recordemos entonces que lo que se está diciendo ahora es que los salmos nos hablan de una promesa, porque era del Antiguo Testamento. Muchos años antes de la llegada de Cristo se escribieron estos salmos de la época del rey David.
Y hablaban de la promesa de que Dios mandaría al Salvador, ¿no? Que estaría con nosotros el Salvador, que habla de aquel que sería el Rey y Señor del universo, que se encarnaría y que llegaría, ¿no? Dios mandaría esa promesa. Entonces, cuando nosotros empezamos a rezar el Padre Nuestro, y aquí viene lo hermoso de esto, que los salmos hablan de quien va a venir, y al rezar nosotros el Padre Nuestro, entonces ya estamos orando con Él, que ya llegó. Porque si recordamos nosotros en la Sagrada Escritura, fue el mismo Jesús que les dijo a sus discípulos, ustedes eh, no hagan lo que hacían los otros fariseos, que repetían muchas palabrerías, ¿no? Les dice, ustedes oren así. Inmediatamente les dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Entonces, Jesús les dice que ustedes ahora oren así. Por lo tanto, Jesús mismo oraba así. Entonces, Jesús, cuando lo vemos en la escritura que se iba a orar en silencio muy de madrugada, pues él oraba así, Padre nuestro que estás en el cielo, creo que con una fuerza. Entonces, esto es un nuevo salmo, es un salmo que ahora lo está entregando a aquel que el salterio de David anunciaba que iba a llegar, ahora Jesucristo que ya llegó, ahora él está dando un salmo. Por eso es la palabra, una palabra de Dios más fuerte, más intensa, porque ahora es el mismo Dios una persona, la Santísima Trinidad, que es Jesucristo, la segunda persona, la palabra de Dios vive encarnada, que está orando. Y esto es lo hermoso de eso. Y habla del Verbo encarnado, de tal manera que el Ave María anuncia la encarnación, porque recordemos que la palabra del Ave María se dio en el momento de la encarnación, ¿no? Con ese saludo, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo, ¿no? O sea, ese saludo angélico anuncia la encarnación y inmediatamente vemos el anuncio de la parte del Espíritu Santo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Es decir, el ángel anuncia. Y si nosotros recordamos también que este anuncio del ángel, dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios, ¿no? Entonces entendemos que este anuncio angélico es algo que viene de Dios Padre propiamente, ¿no? Entonces ahí ya encontramos cómo Jesucristo da la oración al Padre Nuestro, Dios Padre manda el primer saludo, ¿no? Que lo lleva por boca del ángel Gabriel, y el Espíritu Santo da la segunda parte. Y ya más adelante la Iglesia, a través de un concilio, completa la segunda parte del Ave María, que es la intercesión de los santos, ¿no? Y también vemos pues la acción del Espíritu Santo a través de la Iglesia, que completa el Ave María. Entonces, por eso es que nos está diciendo el Verbo encarnado en estas dos oraciones es Jesucristo el centro. Primero, Jesucristo hablando ya adulto, y en la segunda, la anunciación de la encarnación del Verbo en el vientre de la Virgen Santísima, ¿no? Y en alta voz el Espíritu Santo lo resalta. Y esto hermoso, nosotros podemos decir que cuando estemos orando entonces a la Ave María, estamos anunciando la encarnación de Jesucristo. Y en el Padre Nuestro oramos unidos a Jesucristo, ¿no? Entonces, esto es lo hermoso, por eso es que tiene un fruto más grande. Y también de esta manera nosotros le pedimos al Señor que la misma palabra de Dios se encarne en nosotros, se haga una con nosotros, para poder decir, como decía San Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. De esa manera nosotros podemos decir por qué oramos para que la palabra de Dios se encarne en nosotros. La palabra de Dios siempre da frutos. Entonces, la palabra de Dios es oración. Padre nuestro, María es palabra de Dios. Entonces, estamos en oración. El punto número 2 dice, porque así como la realidad supera la imagen y el cuerpo la sombra, del mismo modo, el salterio de la Santísima Virgen sobrepasa al de David, que solo fue sombra y figura de aquel. Entonces, en esta figura que nos está diciendo, si nosotros hemos caminado en un día soleado, ¿no? O nos paramos bajo una lámpara, por ejemplo, yo estoy parado y volteo a ver al suelo, ahí en el suelo está, por ejemplo, mi sombra, ¿no? Mi sombra, un reflejo de mí, pero definitivamente
la sombra solo es algo que pertenece al cuerpo, no es un reflejo a partir de la luz del cuerpo, ¿no? Eso nos está diciendo. El salterio davídico es como la sombra, ¿no? ¿Por qué? Porque pertenece al cuerpo, y el cuerpo entonces es como es Jesucristo mismo, la Santísima Trinidad, que es la oración, ¿no? O sea, ya la persona misma. Por eso nos dice, ¿no? Que la figura que sobrepasa al de David, que solo fue sombra y figura de aquel. Es decir, si nosotros es pensar, ¿no? Cómo tenemos 150 salmos en las Sagradas Escrituras, pero que Dios en su sabiduría infinita quiso hacer algo más grande y lo hizo tan sencillo, algo más grande y tan sencillo, que fue Padre Nuestro y Ave María. Y recordemos que en cada misterio se reflexiona la vida de Jesucristo, y cada pasaje, cada misterio de la vida de Jesucristo y de la Santísima Virgen están también en las Escrituras. Entonces, ¿cómo Dios en su sabiduría fue armando esto? Porque Él que lo estaba entregando. Entonces, de ahí vemos esto, ¿no? Que es solo es sombra de lo que el salterio del Santo Rosario. De ahí la importancia del Santo Rosario, que nosotros la vivamos, lo amemos y estemos con Él fuertemente, que nuestro corazón se evoque hacia orar con el Santo Rosario. El punto número 3 dice: porque la Santísima Trinidad inventó directamente el salterio de la Santísima Virgen, es decir, el Rosario, compuesta de Padre Nuestro y de la Ave María. Hermano, este es precisamente el fruto más grande, porque en el Salterio de David, pues entendemos que fue el rey David inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Pero aquí es la misma Santísima Trinidad, ¿no? La misma Santísima Trinidad que ahora nos deja esta riqueza. Entonces, ¿qué fuerza puede tener esta oración que es inventada por la misma Santísima Trinidad? Y de tal manera que si nosotros ponemos un poco de atención, nos daremos cuenta que en el Padre Nuestro ora Jesucristo, y en el Ave María es una composición de Dios Padre y el Espíritu Santo orando, de tal manera que es la oración de la Santísima Trinidad. Eso es un regalo venido directamente de lo más alto. Por eso es que dice que la Santísima Trinidad la inventó directamente el salterio de la Santísima Virgen. Sigo leyendo el secreto admirable del Santísimo Rosario. Dice: el sabio Cartagena refiere al respecto del sapientísimo Bestel de Aquis Serham en su libro sobre la corona de rosas, escrito al emperador Maximiliano. Dice: no puede afirmarse que la salutación mariana sea una invención reciente. Se extendió con la iglesia misma. Efectivamente, desde los orígenes de la iglesia, los fieles más instruidos celebraban la alabanza divina con la triple cincuentena de los salmos davídicos, es decir, los 150 salmos. Entre los más humildes, que encontraban diversas dificultades en el resto del oficio divino, surgió una santa emulación. Pensaron, y con razón, que en el celestial elogio, el Santo Rosario, se incluye todos los secretos divinos de los salmos. Sobre todo, porque los salmos cantaban al que debía de venir, mientras que esta fórmula de plegaria se dirige al que ha venido ya, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso comenzaron a llamar Salterio Mariano a las 3 series de 50 oraciones, anteponiendo a cada decena la oración dominical, como habían visto hacer a quienes recitaban los salmos. Entonces, las primeras comunidades cristianas desde que empezaron, al principio oraban con los salmos, los 150 salmos. Cada 10 salmos oraba un Padre Nuestro. 10 salmos, un Padre Nuestro. Y aquí es donde llama la atención que dice: entre los más humildes, personas que no se les dificultaba rezar los salmos, cantarlos, encontraron diversas dificultades en el resto del oficio divino, y surgió una santa emulación, es decir, como que algo para compensar los que no podían rezar los 5 salmos. Pensaron, y con razón,
que en el elogio, en el celestial elogio, se incluyen todos los secretos divinos de los salmos, es decir, rezar los 150 salmos, todo el secreto de los salmos, todo lo que trae la riqueza de los salmos están inmersas en estas dos oraciones. Pero todo porque cantaban al que debía venir, mientras que la fórmula de plegaria se dirige al que ha venido ya, ¿sí? Directamente a Jesucristo. Y se le empezó a llamar, como dice, el Salterio Mariano. Hermano, yo quiero dejarte en estos puntos que nos está dejando hoy esta reflexión de Salterio, de la Santísima Virgen, que se necesita una gran humildad para agarrarle amor al Santo Rosario, al Salterio de la Virgen María. Al principio las comunidades cristianas, pues entre las personas más humildes, personas de escasos recursos, personas que no tenían acceso a estudios o eso, sabemos que Dios, de todo su ministerio, Él pues se evoca más por los pobres, ¿no? Vino como al ciego, ¿no? Que en la pobreza lo levantaba, le sanaba a muchas personas, ¿no? Como Dios ha tenido una preferencia muy grande por los pobres, por los humildes, por los humildes. Entonces, hay que buscar esa humildad de corazón, reconocernos pequeños, reconocernos dependientes de Dios, reconocer con nuestra sabiduría, o sea, que no tenemos nuestra sabiduría, que la sabiduría viene totalmente de Dios, reconocernos y abrazar con humildad esta oración pequeña, pero con una fuerza tan grande. En el número 23 dice así: el Salterio Rosario de la Santísima Virgen se compone de 3 rosarios de 5 decenas cada uno, con el siguiente fin. Actualmente, pues ya son 4 decenas con los misterios luminosos, pero originalmente se habían hecho los 3 misterios, los misterios gozosos, los misterios dolorosos y los misterios gloriosos. Y San Juan Pablo II, ya tiempo más reciente, agregó los misterios luminosos, que es el misterio de la evangelización de Cristo, y ahí está inmersa también toda la riqueza de los sacramentos. ¿Por qué al principio se le fueran 3 cincuentenas, ¿no? de cada uno, con el fin de honrar las 3 personas de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? El Santo Rosario es un rosario trinitario. Número 2, honrar la vida, muerte y gloria de Jesucristo. Ahí vemos los 3 misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Número 3, imitar a la iglesia triunfante, que es la iglesia que ha llegado al cielo, los ángeles, las personas, sí, los ángeles y los santos que ya han alcanzado el cielo. Ayudar a la iglesia peregrina, que somos nosotros. O sea, Dios ha dejado esto para que nos ayude a nuestro peregrinar, para que alcancemos mediante este medio llegar al cielo. Aliviar a la paciente, y la paciente, recordemos que es la iglesia purgante, para que a través de la intercesión de nosotros se alivie también las penas de la iglesia que se encuentra purgante. Aquí se llama paciente, pero sabemos que la iglesia purgante que está en espera de llegar al cielo. El número 4, de imitar las 3 partes de Salterio. La primera, la cual mira a la vía purgativa, que es purgarnos pues nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestra reparación principalmente. La segunda, la vía iluminativa, y la iluminativa habla de la luz de Dios, ¿no? De esa sabiduría, de ese entendimiento, de eso que necesitamos nosotros para vivir nuestra vida en Dios. Por eso todos los misterios del Santo Rosario nos dan luz. Si tú meditas cada misterio, el misterio de la Anunciación, nos da una luz para nuestra vida, para vivirlo. La visitación nos da un aprendizaje, ¿no? Es el nacimiento del Hijo de Dios, ¿no? Todos los misterios de Dios Jesucristo de la vida nos da un aprendizaje, una enseñanza por esa vida. Y ahí entra la luz. Por eso dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ahí está, en esto, por eso la vida iluminativa. Y tercero, la figura unitiva. Y hablar de unitiva es que busca la unidad del cuerpo místico de Cristo, la unidad de toda la iglesia unida a través del sacramento del bautismo, en donde nos unimos al cuerpo místico de Cristo. Entonces, a través de esta oración se busca que se dé esa unidad de toda la iglesia. Y número 5, de colmarnos de gracias durante la vida, la paz en la hora de la muerte y de gloria en la eternidad. O sea, 3 regalos traen tan grandes el Salterio de la Santísima Virgen, o Santo Rosario, o Salterio angélico. Es decir,
Y con este nombre santuario angélico también quiere decir algo que en el cielo, dice San Luis María Guillot de Montfort, que los ángeles constantemente están orando con el Ave María. Es la oración propia de los ángeles. Por eso igual, si nosotros hemos hecho el rosario de San Miguel Arcángel, el rosario de San Miguel Arcángel son 3 Aves Marías de cada misterio de los nueve coros angélicos. Es decir, ¿por qué? Porque es la oración propia de los ángeles. Los ángeles oran en el cielo el Ave María. Y eso nos debe llevar a pensar a nosotros que si hoy que estamos aquí nos cuesta orar el Santo Rosario del Ave María, entonces no nos estamos preparando para la vida futura. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos lleva al cielo, nos lleve, vamos a estar en el cielo porque nuestra misión es adorar a Dios. Y si vamos a adorar a Dios con el Ave María, si aquí en vida nos cuesta, entonces nos tenemos que prepararnos para adorar a Dios, porque los ángeles adoran a Dios y le entregan la salutación angélica, que es una oración hermosa porque que enfoca como a centro a Jesucristo. Entonces, los ángeles oran, por eso también es santuario angélico, es una oración propia de los ángeles. Y con eso también nosotros recibimos la intercesión de los ángeles. Recordemos que una de las promesas de la Santísima Virgen es que tendremos como intercesión a toda la corte celestial. Y en la corte celestial, sin duda alguna, están los ángeles también, San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael y nuestro ángel custodio. Y los ángeles están allá. Entonces es la intercesión. Y el Señor quiere, dice, colmarnos de gracia durante la vida. Es decir, que a través de esta oración podamos recibir una gran cantidad de gracia, de la paz en la hora de la muerte. Hermano, eso es tan importante, que nosotros tengamos esa paz en estos momentos, poder acercarnos, encomendarnos del Santo Rosario y confiar en Dios. Es un regalo. Y la gloria en la eternidad. Quiero leerles un pasaje en donde vemos la intercesión de los ángeles, como los ángeles están pendientes de proteger a los servidores de Dios. Y si nosotros oramos con este santuario angélico, santuario de la Santísima Virgen o Santo Rosario, pues la intercesión de los ángeles nos va a acompañar. En las Sagradas Escrituras, en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, del versículo 13 en adelante, dice tempestad y naufragio. Voy a empezar a leerla a partir del número 16, pero ustedes pueden empezar a leerla a partir del 13. Dice: el temporal era tan violento que al día siguiente tuvieron que arrojar al agua parte del cargamento. Al tercer día los marineros arrojaron al mar con sus propias manos también el aparejo del barco. Como la tempestad seguía con la misma violencia, los días pasaron y no se venía ni el sol ni las estrellas. Estábamos perdiendo ya toda esperanza. Como hacía días que no comíamos, Pablo se puso en medio y les dijo: amigos, ustedes tenían que haberme escuchado y no salir de Creta, pues nos habríamos ahorrado este peligro y esta pérdida. Pero ahora los invito a que recobren el ánimo, sepan que se va a perder el barco, pero no habrá pérdida de vidas. Anoche estuvo a mi lado un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: Pablo, no tengas miedo, comparecerás ante el César, y Dios te concederá la vida de todos los que navegan contigo. Ánimo, pues, amigos míos, yo confío en Dios, y todo sucederá tal como me ha dicho. Acabaremos en alguna isla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanitos, vean cómo Dios protege a sus servidores. Aquellos que se encomiendan al Santo Rosario, que oran con los ángeles, se unen a la oración de los ángeles. Los mismos ángeles nos acompañan, nuestro mismo ángel custodio nos cuida, nos protege. Pablo pasaba por una tormenta terrible en donde tuvieron que naufragar, o sea, estuvo a la deriva. Si usted lee todo el pasaje,
Iremos viendo cómo van pasando por diferentes situaciones, pero al final llegan a la isla, ¿no? Llegan a un lugar en donde se salvan todos, ¿no? Algunos inclusive querían, intentaron, algunos soldados intentaron matar a todos los precios con el temor que al naufragar el barco y romperse las cosas se escaparan, ¿no? Y se perdieran, quisieron inclusive matar a los precios. Pero el capitán, por lo mismo que salió salvando a Pablo, ordenó que no pasara nada de eso y todos se salvaron de alguna forma u otra, llegaron a buen lugar, a una isla. Y eso es precisamente la promesa, que el Santerio Angélico es para esperanza, es una esperanza de vida para que nos da a nosotros. Hermanos, hoy yo no sé cuál es la tormenta que tú estás pasando, porque todos, nadie estamos exentos de vivir tormentas, no estamos exentos de pasar por diferentes situaciones, no estamos exentos de pasar por dificultades, enfermedades y muchas cosas, no estamos exentos, pero sabemos que Dios nos ama y nos cuida, nos protege, nos da la sanación, nos da la protección, nos da muchas cosas, porque el Señor, así como protegió a Pablo y envió a un ángel, de la misma manera nos da un ángel guardián a cada uno de nosotros. Y aquí es la importancia de orar con el Salterio de la Santísima Virgen, porque no es, sin lugar a dudas, nuestro ángel custodio también ora el Santo Rosario. Y si nosotros le ofrecemos este rosario, es una oración agradable a nuestro ángel custodio, a nuestro ángel de la guarda, porque el ángel de la guarda precisamente está ahí para protegernos y él ora con el Ave María. Entonces nos unimos a una oración angélica. Y esto es lo hermoso, hermano, que la protección de nuestros ángeles en medio de toda la tormenta que hemos pasado, yo le puedo compartir que hemos pasado por tormentas difíciles, por situaciones, por enfermedades, por dificultades difíciles, por situaciones económicas, pero Dios no nos ha abandonado cuando hemos creído que estamos en un peso y sin embargo Dios en la providencia te da, o sea, de repente aparece algo, aparece una ayuda, alguien que te invita a comer algo, alguien que te invita a comer, alguien que te lleva comida. Entonces Dios no abandona, Dios está cuidándonos y por él precisamente el final de este texto dice que Dios quiere dar con manos de gracias durante la vida, de gracias. Eh, esta es la enseñanza del Santerio Angélico, queridos hermanos. A través de su palabra nos muestra cómo Dios protegió a Pablo, que era su servidor, y nos invita a tener esperanza. Pues dice, estábamos ya perdidos, ya parecía haber perdido toda esperanza, pero nuestro Pablo se levanta y le dice, no, Dios manda un ángel, así como Dios manda un ángel al Ave María, a llevar el ángel con la Virgen María, así nos deja un ángel que nos cuida. Queridos hermanos, pues esta es la reflexión. Tengamos fe, tengamos esperanza, tengamos alegría. Que esto nos ayude a nosotros a ir conociendo la riqueza de lo que es el Salterio Angélico, Salterio de la Santísima Virgen de Jesús y de María, o Santo Rosario. Y a través de estas palabras, nosotros sepamos que el Señor nos está dando un gran regalo, que lo podamos vivir cada día, que vaya creciendo ese amor en nuestro corazón y que en medio de las tormentas de nuestras vidas, que también nosotros sepamos recurrir a Él. Ese es lo que el Señor nos está regalando hoy. Dios hermanos, que el Señor, le pedimos a Dios que nos mande su bendición a cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, queridos hermanos. Dios nos bendiga a todos.